como siempre, gracias por el favor de seguirnos a través de este espacio, a través de este programa por la mañana. Invitarles a que se queden con nosotros por la próxima hora y media, conversando, ¿no?, sobre temas que esperamos sean del interés de ustedes. Hoy les recuerdo que es jueves, estamos a 26 de abril del año 2018. El tiempo avanzando y el mes de abril a punto ya de desvanecerse y dándole paso a que entre el mes de mayo, el mes de las flores, el mes que se celebra el día, uno de los días importantes para la familia, como es el Día de las Madres. Empieza también el comercio a buscar, a cautivar y a llamar la atención de los clientes, porque aquí hay fechas muy tradicionales donde la gente tiende a comprar, a buscar un presente para sus familiares, tanto para su madre como para una amiga que ve como su madre o una tía, etcétera. Así que el comercio lo aprovecha y lo sabe aprovechar muy bien poniendo una cantidad de especiales, y lo voy a, ¿verdad? Se tiene que entrecomillar, y son de las cosas que como estrategia se utilizan y dan muy buenos resultados. Eh, Miren, señores, estoy, perdón, sabía que iba a estornudar, me sentía, disculpen. Bueno, miren, señores, hoy jueves está pautado que el Senado de la República envíe a la Cámara de Diputados el famoso proyecto de ley de partidos, que había extrañado a muchos que están pendientes a este tema, porque el Senado de la República aprobó este proyecto la semana antepasada y dijeron que iban a enviar, o sea, la semana pasada, y dijeron que iban a enviar a la Cámara de Diputados de inmediato, tan rápido como que el martes la Cámara de Diputados estuviera recibiendo este proyecto de ley. Esto no fue así. Y de repente, bueno, pues por supuesto que esto llama la atención y concita la conjetura, concita la atención, e inmediatamente la gente empieza a hacer conjeturas de por qué no se envió. Algunos entienden que todavía no se han hecho los amarres para convencer, y vuelvo a entrecomillar, algunos legisladores de que estén de acuerdo con las primarias abiertas o que pudieran aprobar esas primarias abiertas. Se está haciendo difícil estas supuestas negociaciones, y vamos a decir supuestas, porque no tengo pruebas para comprobar de que esto es así. Todavía no ha salido ningún audio donde se le esté queriendo sobornar a un legislador. Bueno, hasta el momento eso no se ha tenido. Por lo tanto, son simple y llanamente supuestos eventos que están sucediendo. La verdad es que todos los legisladores con los que he conversado, que no están de acuerdo con las primarias abiertas, pues estos legisladores me han dicho que es imposible que se apruebe este proyecto, que pueda pasar, porque no hay los votos suficientes. De hecho, se han contabilizado y lo más que se ha llegado es a tener de parte de aquellos que están de acuerdo con las primarias abiertas, son 96 legisladores. Faltarían todavía, tienen que llegar a una mayoría de unos 127 legisladores. Y todo este drama, todo este proceso que está pasando, se me parece tanto al 2015, que es como si estuviéramos, pero con algunos elementos nuevos, se estuviera aplicando un mismo plan para esta ley de partidos. La diferencia es que, contrario a lo que sucedió en el 2015 para modificar la Constitución y meter la reelección, contrario a ese momento, en este momento la mayoría de los dominicanos, la mayoría de los organismos que nos hacen representar desde los distintos ambientes, no están de acuerdo con las primarias abiertas.
ayer volvió a hablar el presidente de la Junta Central Electoral. He escuchado algunos comunicadores y periodistas que de manera extraña están defendiendo las primarias abiertas como los que más. De una forma que usted dice, pero ¿y qué será lo que le pasa a este? O cuál es su apego, el interés tan marcado de esta persona, que al final, pues, en un momento se quedaron callados, pero ahora están como los mejores defensores. Bueno, eso ocurre. Y yo escuchando algunas de esas voces diciendo que el presidente de la Junta Central Electoral no debe de presentar una posición frente a este tema, que es un tema controversial en este momento, y empezar a criticar, a descalificar al presidente de la Junta Central Electoral por él haber advertido una vez más, porque lo ha hecho en muchísimas otras ocasiones, esta no es la primera vez que Julio César Castaño Guzmán habla del tema, y de hecho fue y volvió a reintroducir ante el Congreso la propuesta de ley de partidos que ellos como entidad tenían, y esa fue la que acogieron en el Congreso de la República, ¿verdad? Entonces ahora, en este momento, todos le caen encima. Le caen encima como pirañas, queriendo devorarlo. El presidente de la Junta Central Electoral no ha hecho más que asumir su responsabilidad como árbitro que es, pero además, él diciendo, yo vuelvo a advertir, él dice, yo vuelvo a advertir que un proceso como ese costaría una fortuna y un poquito más a la República Dominicana sin necesidad, y que además va a traer grandes convulsiones, que sería una locura. La locura se la pongo yo, pero por un poco interpretando lo que dijo Julio César Castaño Guzmán. Y habla incluso de montos exorbitantes como la suma extraordinaria de más de 5,000 millones de pesos que costaría. Por donde quiera que usted quiere poner el tema de las primarias abiertas, es un adefesio. Por donde quiera que usted lo pone, hablar de primarias abiertas en este país, lo único que traería sería grandes convulsiones. Yo no me quiero ir tan lejos, porque antes de esto suceder, van a pasar y estarán pasando en este país muchas cosas. Quiero, antes de seguir con mi comentario, dar los buenos días a Alexander Pérez. Alexander, ¿cómo le amanece, compañero? Buen día, compañero. Bueno, pues mira, siguiendo con el tema de la posición del presidente de la Junta. 5,638. 5,638. Te aprendiste la cifra exacta. ¿Y cómo sabe Castaño Guzmán de esta suma tan exacta? Bueno, no hay que haber ido a Harvard, ni mucho menos, como para saber qué cuesta un proceso de esta naturaleza. ¿De qué estamos hablando? De unas elecciones nacionales, porque es con el padrón de la Junta, donde todo el que se le pegue en gana votar puede votar, y donde se tienen que colocar colegios electorales, donde hay que preparar un proceso tan eficiente y donde envuelve una serie de logística, donde se tiene que destinar tiempo, contratar gentes extras, o sea, no solamente los que trabajan allí en la Junta, sino que hay que contratar a todo un equipo detrás, garantizar, o sea, es una barbaridad, una locura, una locura. Pero esa locura que se quiere cometer, ese crimen, y que algunos de manera irresponsable se van con la cara fresca a decir ante una pantalla de televisión o en la radio o por donde sea que eso es más democrático. Saben muy bien
saben muy bien que eso es mentira. Saben muy bien que muy por el contrario es antidemocrático. Cercena el derecho que tiene cada organización política de decidir a lo interno quiénes son sus candidatos para representarle en un proceso nacional de elecciones nacionales. Eso es autoritarismo de Estado. Eso es autoritarismo de Estado. Imponer unas primarias abiertas, simultáneas, el mismo día y con todo el mundo. Entonces, ¿qué sentido tienen los partidos políticos? ¿Qué sentido? ¿Qué razón de ser tendrían los partidos políticos? Porque entonces quiere decir que para usted elegir las autoridades de una organización política, usted ni los tiene que conocer, ni tampoco tiene que estar inscrito en esa organización, ni mucho menos. Eso es absurdo. Y yo se lo explicaba en el día de ayer a mi hermano, porque hay otro tema. La mayoría de las personas no saben lo que son las primarias abiertas. La mayoría de las personas no saben lo que son las primarias cerradas. Hay una desinformación de una manera que yo me he quedado sorprendida. De personas, pero que no están ligadas a este mundo de la política ni de hacer opinión diario, donde nosotros tenemos que estar involucrados muy de lleno en todo lo que acontece para poder expresar, ¿verdad?, nuestras posiciones a través de estos medios. Sucede que hay una desinformación terrible respecto a lo que son las primarias abiertas o cerradas. ¿Quiénes son los conocedores del tema? Los propios dirigentes, los propios militantes. Y yo se lo explicaba a mi madre de la siguiente forma. Yo le digo, tú perteneces al Colegio Médico Dominicano porque eres médico y porque te inscribiste. Sí. Digo yo le pregunto a ella, ¿yo puedo ir a votar al Colegio Médico Dominicano? Si tú te postulas a algo y tú eres mi mamá, ¿yo puedo ir a votar por ti? No, Lindsay. ¿Quiénes son los que votan? Dice ella, los que están inscritos, los médicos. Los médicos. Pues es fácil, es lo mismo. En una organización política, los candidatos, ¿quiénes lo deberían de elegir? Los miembros de esa organización política, que son los que lo conocen. ¿Quiénes tienen valores? ¿Quiénes no? ¿Quiénes tienen más carisma? ¿Quiénes no? Pero es muy fácil en unas primarias abiertas. Si yo soy del PLD y en el PRM me presentan dos candidatos, uno que tiene mucho carisma, que es fácil de vender, y otro que es apagado, que no sirve, yo voto por el más malo. Por el más malo, para que sea ese el que gane. Para luego yo, cuando me vaya a un balotaje, a un proceso general donde nos tengamos que enfrentar ambos, mi partido tenga mayor posibilidad con un candidato más fuerte. Eso es algo lógico, eso es algo fácil, pero de por medio está lo más importante, y es lo que estipula la ley. ¿Qué dice la Constitución de la República? Que con las pretensiones de querer aprobar unas primarias abiertas violaría la Constitución de la República. Ahora, yo me pregunto, ¿eso es lo que quieren algunos legisladores? ¿Violar la Constitución de la República? Para luego entonces tener que modificar una serie de artículos para que vayan en consonancia con ese traje que ellos hicieron a la medida. Y bueno, y de paso, vamos a probar esta otra cosa. Ay, mira, me parece que también aquí este transitorio debería de quitarse. Vamos a quitarlo también. Yo lo único que digo es lo siguiente. Con este tema se ha llegado muy lejos. Lo han querido personalizar de modo tal que parecería ser un problema entre Leonel y Danilo a lo interno del PLD, y eso no es verdad, eso no es así. La sociedad, en una proporción importante, no está de acuerdo con las primarias abiertas. Ya era una materia que se había dado y nos habíamos quemado en el año 2005. La Suprema Corte de Justicia advirtió y dio por sentado que ese es un tema cerrado, en el sentido de que las primarias abiertas violan la Constitución de la República, violan
lo que es la democracia interna de los partidos políticos y por lo tanto la desaprobaron, esa no la reconocieron en la Suprema Corte de Justicia. Y el artículo 277 es claro, parecería que nosotros tendríamos que estar repitiendo aquí en este espacio las mismas cosas bajo solamente una razón, el que ese grupo que defiende las primarias abiertas se empeña en presentar una serie de argumentos sin ningún tipo de fundamento. Argumentos tan baratos que dan pena, que irritan, que molestan. Porque usted hablar de democracia, claro, porque cuando tú oyes la palabra abierto, tú crees que eso es democracia. Cuando tú oyes la palabra cerrado, tú crees que es que te están cercenando tus derechos. Aparentemente eso se escucha así y es absolutamente todo lo contrario. Y con ese juego de palabras han querido vender una sarta, una bandeja llena de mentiras para engañar a toda una sociedad. A jóvenes que hoy no entienden de nada de lo que está pasando, ni saben lo que es primaria abierta o cerrada, y entonces confunden a todos a esos grupos. Mira, yo lamento mucho que esto se esté dando y esto va a traer consecuencias graves. Las va a traer. ¿Tú sabes por qué invitaron a Julio César Castaño Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral, en este momento al almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio? Ese es un dato que nadie le ha puesto atención. Sí. ¿Tú sabes por qué lo invitaron? El almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio es el escenario de la gran empresa del país, de los grupos, de lo que los izquierdistas llamarían los grupos dominantes, de los grandes sectores productivos del país, hablarle a la nación. ¿Por qué invitaron a Julio César Castaño Guzmán? Porque Julio César Castaño Guzmán, en el 2005, cuando se llevó un proyecto parecido al actual a la Suprema Corte de Justicia, haciendo de Corte Constitucional, porque en ese entonces no existía el Tribunal Constitucional, Julio César Castaño Guzmán, a nombre de una fundación que él dirigía en ese momento, llevó un recurso de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia. Y Julio César Castaño Guzmán llevó ese recurso de inconstitucionalidad porque entendía que eso era un adefesio y que lo que se estaba pretendiendo era aceptarle un zarpazo al sistema político del país. Ayer una de esas bocinas del gobierno criticó a Julio César Castaño Guzmán por la posición que asumió en la Cámara Americana de Comercio. Él dijo, Julio César Castaño Guzmán dijo, a lo imposible nadie está obligado, pero si aparece este escenario, tendremos que asumirlo. Óigase bien lo que está diciendo. O sea, él está diciendo que a lo imposible nadie está obligado, pero que si los legisladores le crean ese escenario, tendrían que asumirlo. Y entonces él pasa a relatar que el costo de una primaria de ese nivel, que es un nuevo elemento que él introduce al debate, un nuevo elemento que incluso convierte prácticamente otra vez, le da más fuerza a la inconstitucionalidad de ese adefesio. Porque la Constitución establece que todo, o sea, del Congreso Nacional, ni del Poder Ejecutivo, ni ninguna entidad oficial puede salir un proyecto que no tenga su aval económico, financiero.
Y los legisladores, supongo que si ellos van a aprobar eso, ellos tienen de dónde van a sacar los 5.638 millones de pesos que dice Julio César Castaño Guzmán que cuesta montar esas elecciones. ¿Tú sabes cuánto cuesta? Tú sabes que justamente ayer el Congreso de la República aprobó un préstamo de 150 millones de dólares. ¿Tú sabes cuántos son 150 millones de dólares? Mucho más de los 5.000. Anda por los 7.000, por ahí 8.000 millones de pesos. Y esos 150 millones de dólares, entiéndase, 8.000 millones de pesos, lo aprobó para en un futuro si hay una catástrofe. O sea, un préstamo para una cosa para que una no emergencia. Ha sucedido. No, ninguna emergencia. No, para una emergencia que se presente. Para algo que se presente, que no se ha dado. O sea, ¿de qué estamos hablando? De que aquí se cogen préstamos para cualquier cosa. Y yo quiero tocar un tema que a mí me llama mucho la atención y que les voy a compartir de Seara Hatton, lo que dijo de un artículo que él escribió para el periódico Acento Digital y que fue reproducido por el propio Banco Central y donde él hace una serie de aclaraciones que se quisieron como un poco doblar y tergiversar. Encubrir. Sí, pero lo que él dice es grave. Lo que él dice es grave porque él lo que está hablando es de que a este pueblo se ha hablado mentira con las cifras y pusieron al presidente de la República a hablarle mentira a este pueblo. Pero antes de pasar a ese tema, porque ese es un tema serio porque estamos hablando de lo económico, hablando de cifras que supuestamente alcanzaron, que el empleo creció no sé cuánto, sí, pero utilizaron dos metodologías y la mezclaron. Y él dice que mezclaron la manzana con la pera. O son manzanas o son peras. Pero ligarla una y otra, eso es cometer un crimen. Y eso es un engaño que se le ha llevado a la población y que eso debería de tener una condena, unas consecuencias y debería de tener hoy día una serie de personas cuestionándole de esa barbaridad que se cometió. Pero bueno, ese es un tema aparte. Porque aquí el engaño parece ser que es lo que está primando en absolutamente todo. Con lo que dijo el presidente de la Junta Central Electoral y cuando él habla de miles de millones de pesos que se gastaría en un proceso de elección de los candidatos para después irse a las elecciones generales. Eso no tiene ni siquiera sentido. Eso sería el desastre más grande que cabeza alguna se puede imaginar. Pero no solamente es eso. Todas las violaciones a distintos artículos de la Constitución que habrían que hacerse para poder complacer a 2 o 3 con querer aprobar un proyecto de ley que es inconstitucional. Una locura. Pero además, y yo digo que violaría muchísimos aspectos, incluyendo el rol que debe de jugar la Junta Central Electoral. Porque la Junta Central Electoral está llamada, según lo establece la propia ley, a servir de árbitro en unas elecciones generales cada 4 años. Cada 4 años. Hacerlo antes de esa fecha, eso es violatorio a la ley. También eso es violatorio a la ley. O sea, ¿qué es lo que se está pretendiendo? Desbaratar la Constitución de la República una y otra vez, enrostrarle a todos los dominicanos que no importa lo que diga esa Constitución, el poder lo puede todo y se puede violar cada vez que se le pegue en gana a un grupito por intereses particulares. Eso es una barbaridad que se quiere cometer, que va a traer consecuencias terribles, nefastas a esta nación. Y no lo saben todos esos que representan la sociedad y que están advirtiendo al presidente de la República de la locura que se quiere cometer con esa violación a la Constitución y esa imposición
de un tema que está más que debatido, más que discutido y donde todo el mundo ha presentado su posición. Que se hable también de Leonel Fernández porque es una figura demasiado trascendente y que cada vez que habla todos los medios están ahí detrás de Leonel. Ha sido presidente de la República 3 veces, un liderazgo que es inocultable. No, el político, no importa el tamaño de ese político, ni la posición que ocupe, sea grande o sea pequeña, el político está obligado siempre a poner los intereses del pueblo por encima de los intereses particulares. El político está llamado también a asumir los temas y presentar posiciones sobre los temas, porque ese político, como líder que es y como conciencia elevada y conocimientos y manejo de información que tiene, también está llamado a decir qué piensa sobre X o Y tema. O sea, irresponsabilidad de Leonel sería si él no dice claramente qué piensa él sobre la ley de partidos y esas primarias abiertas o cerradas. En ese sentido, hay que reconocer que él ha sido bastante responsable y ha advertido en todas las ocasiones posibles de la locura y del desastre y de las consecuencias nefastas y oscuras que tendría la aprobación de esa ley de partido. Y Leonel dice claramente porque él no está de acuerdo. Él dice, yo no estoy de acuerdo con que se aprueben primarias abiertas porque es inconstitucional hacerlo. Porque esas primarias abiertas, a su modo de ver, él entiende que son inconstitucionales porque chocan con varios artículos de la Constitución de la República. Pero lo ha dicho Leonel nada más. Lo ha dicho el CONEP, que es la representación de todo el grupo empresarial más grande de este país. Lo han dicho. Lo ha dicho el ANGE, que es la agrupación de empresarios jóvenes de este país. Lo ha dicho los industriales de Herrera. Lo han dicho la propia Junta Central Electoral, que lo reiteró ayer. Lo ha dicho la FINJUS, que tiene que velar por la institucionalidad y la justicia. Ese organismo lo dijo Participación Ciudadana, lo dijo la Iglesia Católica, lo dijo toda la corporación de iglesias evangélicas de este país. Han hablado personalidades de todos y cada uno de esos sectores a su viva voz, advirtiéndolo en varios escenarios. Y el último que habló de la Iglesia Católica creo que fue el padre Víctor Masalles, que habló sumamente claro. Aquí en el otro programa estaba Fidel Lorenzo, que es el presidente de la agrupación de iglesias evangélicas. ¿Y qué pasa con los oídos de los congresistas que están obsesionados por seguir por ahí? ¿Qué pasa con los que tienen tanta influencia y tanto poder y que están a favor de esas primarias abiertas, que no ponen atención, ni quieren escuchar, ni tampoco quieren propiciar un diálogo abierto y sincero? Es imponer aún sea a fuego y sangre, una cosa, un adefesio, una ley que contradice la propia Constitución de la República, que viola la Constitución de la República. Y por supuesto que la gente se tiene que preguntar, pero ¿y qué cosa tan grande, qué beneficio tan grande le va a dejar a ese que está propiciando ese escenario, que es un escenario que por donde quiera que usted lo ve, vota pus? Solamente por usted saber que ahí en esa Cámara Baja, la Cámara de Diputados, no se cuenta con los votos para aprobar esa ley. Y que se insiste y de que se está persuadiendo, no se sabe de qué manera, y que se hablan de sumas que van de los 30 millones de pesos en adelante por cada voto. Señores, las consecuencias de esto no son inimaginables. No se pueden medir, no se pueden prever, no se pueden predecir. No se pueden, porque puede ser cualquier cosa lo que pase en este país. Este país ha vivido
en democracia durante varias décadas y el propio PLD ha sido parte importante, no voy a decir que el artífice, pero parte importante de esa construcción de la democracia tras el derrocamiento de el sátrapa Trujillo, Rafael Leónidas Trujillo, y con momentos altos y bajos. Mira ahora, pasado mañana que estamos a 28, tiempo memorable para este país, 28 de abril de 1965, llegaron las tropas norteamericanas a este país. Entonces son de las cosas que nosotros no podemos olvidar. Mira, Lindsay, tú decías que cuál será el beneficio que van a obtener. Ayer una de las bocinas del gobierno decía que sencillamente que si se hacen las primarias abiertas en el PLD, ¿cuáles son los candidatos? Fulano, 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 y mencionó a todos los que son precandidatos. Sí. Y decía, ¿qué es lo que puede pasar con la primaria? Bueno, que en noviembre del año que viene, el que esté mejor posicionado, sea Leonel, sea Gonzalo, sea Margarita, sea Danilo, sea fulano, sea Perencejo, ese debe ser el candidato. Pero ayer el senador por Elias Piña dijo lo mismo. Él decía ayer que aunque se aprueben las primarias o no se aprueben las primarias, si en noviembre del año que viene Danilo encabezaba, no, a enero del año que viene Danilo encabezaba las preferencias electorales, los senadores iban a modificar la constitución para que Danilo pudiera volverse a repostular. O sea que eso responde tu pregunta. Y son dos voces, porque uno es una bocina del gobierno y el otro era la quinta columna del gobierno. En el equipo de Leonel, cuando Leonel hizo los apavientos en el 2014, 2015 por ahí, que él se reunía de noche con Miriam Cabral a llevarle las informaciones de todo lo que se hablaba en el grupo de Leonel, el señor Roa, que es senador por Elias Piña. Era la quinta columna, el Calié, que iba a llevar los informes. O sea que ese señor está bien informado. Pero yo decía hace un momento, la Junta Central Electoral prevé que el padrón para las elecciones del 20 será de 7.834.000, es decir, casi 8 millones de ciudadanos. Si se hacen unas primarias abiertas en noviembre del 19, será con un padrón de 8 millones, casi de 8 millones de electores. Lo que indica que el cálculo que hace la Junta Central Electoral de que se gastarían 5.628 millones de pesos en esas elecciones, eso indica que de por sí eso hace ya inconstitucional ese proyecto. Porque ¿de dónde va a sacar la Junta casi 6.000 millones de pesos para montar solo las primarias? Porque después habría que buscar algunos 2.000 o 3.000 millones de pesos más para montar las elecciones. O sea, eso no tiene sentido. Ahora, y usted se pregunta, ¿y cuál es el objetivo entonces? Anoche, una de las personas muy vinculada a Hipólito Mejía, una persona estrechamente vinculada a Hipólito Mejía, nos dijo anoche que 6 diputados de los que responden a Hipólito Mejía van a pasar probablemente entre hoy y mañana del PRM al PRD. 6 de los diputados que responden, y hasta dijo, lo que pasa es que yo no retengo los nombres porque son de esos diputados que no suenan mucho, pero 6 van a pasar porque hay un acuerdo para Hipólito Mejía pasar de nuevo al PRD. Un acuerdo para Hipólito Mejía pasar al PRD
y encabezar la boleta del PRD para forzar una segunda vuelta en las elecciones del 2020. Y desde ya van a mandar 6 de los diputados que responden a Hipólito Mejía, a los cuales le van a dar una suma importante de dinero, porque ellos no van a poder ser candidatos a diputado por el PRM. Serían candidatos a diputado por el PRD y eso no estaría garantizado, porque el PRD hasta ahora nada más tiene un 5% en las preferencias electorales y eso no le garantiza a esos diputados seguir. Por lo tanto, esos 6 diputados van a recibir una alta suma de dinero. Eso nos lo decía anoche en el Mirador una persona muy vinculada a Hipólito Mejía. Y nos dijo que eso fue lo que se trató en el encuentro que hubo entre Hipólito Mejía y el presidente Danilo Medina. Nos dijo esa persona anoche en el Mirador. Y nos dijo que 6 de esos diputados van a pasar al PRD. Y van a, como una forma de repartir, como el PRM tiene una postura muy firme en relación a las primarias cerradas y abiertas, esos 6 diputados van a pasar al PRD como forma para, son los únicos que han podido, parece que están dispuestos a pasar. Esa fue una información que nos dieron anoche y yo la creo por la persona que me la dijo, porque esa persona estuvo muy de cerca en la campaña del 2012, cuando Hipólito Mejía se enfrentó a Danilo Medina. Esa persona tuvo una participación muy cimera en esa campaña, a tal punto que él decía que él iba a ser director, para que Hipólito Mejía sepa, él decía que él iba a ser director del Indotel en ese entonces, en el 2012, para que se sepa quién es esa persona. O sea, todo eso es lo que se está buscando. Aquí lo que se está buscando es que el sistema, desarticular el sistema político para garantizar de algún modo bloquear una candidatura de Leonel Fernández y garantizar que Danilo Medina, en un proceso interno con primarias abiertas, pueda pasar como candidato. Mira, Alexander, yo quiero compartir este AM de Inés Aipún, porque no tiene desperdicios. Y es claro lo que nosotros hemos estado diciendo aquí, lo hemos repetido reiteradas veces, pero quizás leído así de manera tan pausada y en palabras o en letras de una mujer que sabe, es una mujer que tiene, ¿verdad?, su punto de vista ante cualquier tema y no tiene esa inclinación de un partido u otro. Ella dice lo siguiente, y él lo titula: Primarias abiertas, que corra el aire. Unas primarias abiertas pueden tener sus ventajas, razones sociopolíticas, jurídicas, electoralistas e incluso existenciales. Pero así, a nivel del ciudadano no militante ni afectado directamente, y entre paréntesis, por el momento, en quién es el candidato del PLD o del PRM, el concepto presenta algunas dudas, dice Inés. Es como si los socios del Club Naco pudieran votar en las elecciones del Country Club, o que los evangélicos votaran junto al Espíritu Santo para elegir a un nuevo papa. El mundo sería mucho más emocionante. Los partidarios de Trump se habrían dado el gusto de tumbar a Hillary en las primarias demócratas. Y viceversa, las gordas y o feministas reventaríamos las votaciones de Miss Mundo. Juntas de vecinos. Los del edificio de enfrente pondrían de presidente a un infiltrado para robarse un pedazo de zona verde que antes era común. Asociación de padres, a los de Loyola los elegirían los de La Salle.
y a los del Carol Morgan, los padres de la escuela pública más cercana. Todo en el nombre de la pluralidad, o sea, en el nombre de la democracia. Los profesores de la UAS elegirían al rector de la Pucamaima. Para vértigo de Monseñor y las huestes de Uvieres y Marte, votarían por el presidente del CONEP. Los liceístas derrocarían al presidente de las Águilas. Y los fanáticos de las Estrellas Orientales, no son tantos como para alterar una votación. Podríamos votar todos en la Academia de la Historia y en el coro de la Catedral. Y como ciudadanos interesados en que el Colegio Médico y la ADP funcione, votaríamos en masa para reconducir estos gremios hacia la sensatez. Pero piense en su negocio, en su empleo, profesión. ¿Qué interés tendría usted, lector, en que su archirrival metiera la cuchara o la papeleta en sus asuntos internos? Yo creo que más claro de ahí no se puede explicar el adefesio que es unas primarias abiertas, que por demás son absurdas. O sea, la propuesta que se está haciendo es absurda y es antidemocrática. Más que lo que ellos procesan por el solo nombre de llevar abiertas, lo entrecomillo, han querido utilizar solamente el término para confundir a toda una población. Y el político que incurre en ese error tiende a pagar las consecuencias. El político no está para eso, es muy por el contrario. Por eso es que Bosch decía, o lo decía Fidel más bien, que siempre había que aclarar los temas, ¿verdad? Porque si no venía la desinformación de los otros, de la oposición, de los contrarios, y eso es lo que ocurre. Mira, Alexander, bueno, ya vamos a esperar que vaya a la Cámara de Diputados y que ojalá, y he visto que parece ser que ese es el ánimo en la Cámara de Diputados, que se empiece a consensuar, que se empiece a aperturar, a dársele y a concederle el espacio a quienes tengan que opinar sobre el tema, que se pueda propiciar ese espacio desde la Cámara de Diputados para que se le escuchen a todos los sectores que quieren que se le escuche. Porque varios sectores lo han pedido. Lo único que hasta el momento esto no ha sido posible. Ojalá y la Cámara de Diputados pueda crear ese escenario para que escuche a todas esas representaciones de la sociedad dominicana. Yo tengo un comunicado donde dice, respondiendo al Banco Central sobre los empleos de Medina, y él empieza a escribir en esa respuesta al Banco Central sobre los empleos del presidente Medina, a raíz de ese discurso que dio el presidente el pasado 27 de febrero y donde se dieron a conocer una serie de cifras que según Miguel Seara Hatton son falsas. Se ha engañado a la sociedad dominicana. Nosotros no tenemos tiempo hoy y yo creo que es un documento muy serio. Les invito a que lo busquen en Acento Digital porque no tiene desperdicio. Por supuesto que me lleva a mí a mucha preocupación, porque si las autoridades del Banco Central están maquillando realidades, esto es un crimen serio que se está cometiendo. Haber utilizado dos métodos y mezclarlos a la vez, eso es altamente peligroso. Y los que saben un poquito de economía, saben mucho más de lo que yo estoy hablando.
Yo no soy economista y creo que es un tema que merece la pena discutir con un periodista. No quiero decir que fue el presidente de la República quien quiso engañar a la sociedad dominicana. No lo voy a poner así, porque a los presidentes se le pasan datos y para la elaboración de un discurso, bueno, pues todos esos datos se toman en cuenta, sobre todo cuando se está hablando de creación de empleos. En otras oportunidades, al presidente también se le ha engañado, como por ejemplo a ese viceministro que se nombró que estaba siendo procesado en la justicia. Y muchas otras cosas que pudieran pasar y que no lleguen hasta la luz pública, que pudieran pasar de engaños. Eso no es nada nuevo. Ahora, siempre un presidente tiene que tener un sedazo. O sea, no por el hecho de que un ministro, un director, un gobernador o un senador me diga a mí que el sillón que hay en el local o en la entidad que queda en Jimaní es marrón, yo tengo que dar por sentado que ese sillón es marrón. Yo tengo que comprobar que ese sillón efectivamente es marrón y que está en buenas condiciones como me está diciendo ese. Quizás en esa parte el presidente no tuvo los sedazos necesarios como para constatar que lo que le dijo el gobernador del Banco Central era cierto o no. Pero se supone que hay un Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que queda ahí mismo en Palacio y yo creo hasta en el mismo piso del despacho del presidente. Está también el Ministerio de Hacienda. Hay varios ministerios donde se supone que hay una serie de expertos en estos temas que deben de revisar todas estas cosas antes de que lleguen al presidente de la República. O viceversa, que si llegan a donde el presidente de la República, él se las refiera a esos expertos que tiene más cerca para constatar que esa información que le están pasando es veraz, que la metodología que se utilizó y la forma en que se empleó es correcta. Porque cuando un mandatario va a hablar a toda una nación y que trasciende las fronteras de esa nación, tiene que tener mucho cuidado. Engañar a un pueblo, decir mentira, eso es fatal. Y lo que Seara Hatton dice aquí es de que se le habló mentira al pueblo dominicano con las cifras de los empleos en este país. Yo quería leer algunos párrafos de este documento, pero les voy a invitar a que se vayan a Acento y lo lean tranquilamente para que ustedes vean de qué le hablo. Prometo que la semana próxima pondré el tema e invitaremos al propio Seara Hatton, si él nos concede la entrevista, e invitaremos a otras personalidades. Vamos a ver si gente del gobierno también quiere venir a aclarar lo que está diciendo este economista. De que se utilizaron a la vez y para la misma, para el mismo tema, a la vez dos métodos que al final lo mezclaron y sacaron lo más conveniente. No la realidad necesariamente, sino lo más conveniente. Y eso no está bien. Las mediciones se hacen para ver cómo vamos en los distintos aspectos, en lo económico, cómo va el empleo, cómo va la construcción, cómo va todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. ¿Para qué? Para a partir de allí elaborar una serie de políticas públicas, retomar otras que se están implementando, revisar qué está fallando y entonces en base a esas mediciones, en base a esas herramientas que tenemos ahí a mano y que se emplean para medir y buscar las razones, entonces corregir o constatar de que vamos muy bien, de que estamos creciendo, de que sí, efectivamente, se están creando empleos que son sanos, que no son estos empleos como se dicen que son los chiriperos, que no es verdad que son empleados y que en qué proporción, si del sector privado, que si del sector público. Pero yo les prometo la semana próxima tratar el tema de manera amplia. Yo creo que las autoridades
el Banco Central debe de darle una explicación a la sociedad dominicana respecto a esa posición que ha presentado el propio Miguel Seara Hatton. Porque vuelvo a reiterar que lo que él expresa en este documento es algo muy serio. Vámonos a ir, Alexander, a una breve pausa. Y tras ella venimos a hablar con un legislador. Yo quiero saber qué piensa Fenatrado sobre el tema, porque Fenatrado parece que tiene miedo. Bueno, vamos a ver si es verdad que él tiene miedo, porque él está aquí, a ver. Además, él es legislador y ahora le llega una papita caliente, a ver si él asume esa papita caliente. Vamos a conversar con Ricardo de los Santos después de una breve pausa comercial.